Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches, tardes, días, en el horario que tú nos estés viendo. Bueno, pues el día de hoy se trata precisamente de los libros de textos gratuitos. Todo una polémica, todo una controversia, todo un escándalo por parte de los conservadores. Personajes que no se llenan ni por nada del mundo. A pesar de que tuvieron el poder en sus manos, no lo supieron aprovechar y al no aprovecharlo, pues ahora se dan topes en las cabezas como si fueran borregos. Sí, borregos, ¿por qué? Porque son los que cargan la lana. Y en esta ocasión, pues no la están cargando, sino que al contrario, la están deseando. Una gran ironía porque a final de cuentas sale TV Azteca hablando mal de los contenidos de libros de texto gratuitos cuando ni siquiera se han tomado la libertad de hojearlos, como ellos coloquialmente dicen, o pues checar sus páginas. No, al contrario, se dedican a golpetear, a ofender, a insultar al gobierno de la Cuarta Transformación, cuando realmente ellos deberían darse cuenta que están mal. Pero por otra parte, el escándalo nace más desde el estado de Chihuahua, cuando se pronuncia en contra de la repartición de los libros de textos gratuitos, y ahí es donde detona la bomba, porque a final de cuentas, uno de los magistrados, pues son los que sancionan la distribución de los libros de textos gratuitos. Bueno, pues al parecer, hasta la fecha se llevan 8 estados de la República Mexicana, precisamente en contra de la distribución de los libros de textos gratuitos. Su pretexto es de que se habla de contenido sexual, cuando yo me acuerdo que desde 1995 pues ya se estaba hablando del tema sexual en los libros de textos gratuitos. En ese entonces cursaba pues el sexto de primaria, ¿no? Y ahora me vienen a decir que hablan del contenido sexual, pues siempre se ha hablado en esos libros, ¿no? Dicen también que es la vacuna al comunismo. Ni siquiera saben qué realmente es comunismo. Pero estas personas, nadie les gana. Vamos a escuchar un video del presidente Andrés Manuel López Obrador para ver de lo que les estamos hablando un poco. Corresponde al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto y desde luego la distribución, la entrega a los alumnos, a los maestros. Eso es lo que establece la Constitución. Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque ¿cómo van a ellos a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros, que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo de que no quieren los libros. Bueno, el dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas de los libros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ven la campaña sucia que está realizando precisamente el gobierno de Chihuahua y pues los demás
estados, ¿no?, de la República Mexicana que se están sumando. Fíjense, el ministro Luis María Aguilar es quien da la orden de suspender, porque él dice que es ministro de la Suprema Corte y pues que tiene todas las facultades, ¿no? Cuando él debería de estar precisamente vigilando la pronta aplicación de la Constitución como debería de realizarse. Porque ellos están para velar que realmente la ley se cumpla a cabalidad. No nada más estar porque ya tienen el poder, ganando arriba de 300,000 pesos, no significa que puedan hacer lo que se les pegue la gana, violando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Mas, sin embargo, este personaje, pues, lo está realizando, ¿no? El ministro Luis María Aguilar es quien dio la orden de suspender la entrega de libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua. De ahí comenzaron a partir más estados como el gobernador Mauricio Ávila Dosal de Yucatán, por el Partido Acción Nacional, de Aguascalientes, Tere Jiménez del PAN, el gobernador de Coahuila, Francisco Saracho Navarro del PRI. Fíjense nada más de los nombres que le estoy dando y de dónde provienen. María Eugenia Campos Galván del PAN en Chihuahua es quien la iniciadora de esta denuncia para prohibir o evitar que se distribuyan los libros de textos gratuitos en el estado de Chihuahua. De ahí se sumaron los demás estados. Pues no se podía quedar atrás tampoco el estado de Guanajuato. Diego Sinué Rodríguez del PAN. No, pues finísimas personas, ¿no? De Jalisco, pues ya sabíamos que se iba a sumar, pues, este gobernador, pues, abusivo, ¿no?, con la sociedad, Enrique Alfaro. A él que no le importa lo que el pueblo diga o determine, a ellos les importa un sorbete prácticamente, pero no se dan cuenta que están violando la Constitución y están violando el derecho de los niños, niñas y niñas, el derecho de los niños, niñas y niños y adolescentes de ejercer prácticamente lo que sería la educación. Pero también, qué curioso que un abogado de abolengo que diga ser un abogado excelente, que con muchos conocimientos en el ramo de la ley, ¿no?, de Nuevo León, pues Samuel García de Movimiento Ciudadano y el de Jalisco, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Ah, pero no se podía quedar atrás el señor goberladrón, el gobersangre del estado de Querétaro, Mauricio Curis González de Acción Nacional. Él dice que él esperará a que se resuelva el proceso jurídico. Dijo que se imprimirán cuadernillos. Chingón, señor gobernador, ¿no? Chingón por imprimir cuadernillos. Fíjense nada más. Vamos a buscar aquí una información que es muy relevante, que precisamente nos dice esto. Los gobernadores que se opusieron precisamente mencionan esto. Dice el de Coahuila. El secretario de Educación Estatal, Francisco Saracho Navarro del PRI, indicó que esperan la resolución de las quejas interpuestas por la Unión Nacional de Padres de Familia. Háganme favor. Pues yo quisiera saber dónde están esos padres de familia que interpusieron esas denuncias, que realmente sean verídicas, ¿no? Pero dice Unión Nacional de Padres de Familia. ¡Ah, caray! ¿Y nosotros qué somos? Nosotros como padres de familia que tenemos también hijos en las escuelas, ¿qué somos? ¿Cuándo nos dijeron que nos enlistáramos a la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Cuándo
nosotros como padres de familia firmamos esa petición. Es en Coahuila, pero dice nacional. Cuando la mayoría de los padres de familia están a favor de la educación de sus hijos, ¿qué les pasa? Chihuahua. Dice que el gobierno de María Eugenia Campos Galván, del PAN, cuenta con un amparo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito tras dictaminar que la Secretaría de Educación Pública no acató los procesos legales para la emisión de libros. La Secretaría Estatal de Educación solicitó que reimpriman los materiales que usaron en el ciclo 2022-2023 si es que no se realizaran las correspondientes ley que indica la ley de educación, dice. Que se reimpriman, pues qué chingados. Ahora resulta que se trata nada más de gastar por gastar, como a ustedes se les pega la gana, ¿no? Así como lo que van a hacer en sus estados de imprimir cuadernillos a costa del erario público, o sea, dinero del pueblo, ¿no? Pero ahí tengo más pruebas, que ahorita les voy a mostrar. Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez del PAN indicó que también acatará la resolución del amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia, háganme favor. Pero aquí supimos que es Maru Campos quien interpuso esa denuncia, quien solicitó ese amparo, más no la Unión Nacional de Padres de Familia. Nosotros, ¿cuándo como padres de familia firmamos ese amparo? ¿Cuándo? Nos preguntaron. En Jalisco, el gobernador por Movimiento Ciudadano aseguró que no distribuirán los nuevos libros de textos hasta de no tener la resolución oficial del juez, porque indicó que muchos buscan politizar la disputa por la información presentada en lugar de priorizar el bienestar de la niñez mexicana. Pues eso es lo que están haciendo ustedes, gobernadores. No están priorizando la educación de los niños, al contrario, lo están politizando. Como saben que las plataformas políticas más importantes del país nace desde preescolar con los padres de familia, porque así estaban acostumbrados ustedes a marear a los padres de familia, incluso a intimidar, que si no hacían lo que ustedes decían a través de los maestros, porque también intimidaban a los maestros, ¿no? Entonces no les iban a entregar sus certificados, porque así lo hacen hoy en día en los comités de padres de familia, creado por los sistemas educativos de los estados, ¿no? Intimidan a los comités de padres de familia para que hagan lo que exactamente ustedes quieren y para que manipulen a los padres de familia. A través de los comités de ustedes son sus modus operandis. Y lo digo porque lo viví y tengo pruebas, ¿no? ¿Qué es lo peor? Entonces a mí no me pueden venir a decir como comunicador estas falsedades absurdas que están manejando en contra de los libros de textos gratuitos. En Nuevo León, el estado gobernado por Samuel García del Movimiento Ciudadano tampoco estuvo de acuerdo con el programa educativo que impartiría la nueva Escuela Mexicana de la Cuarta Transformación, por lo que no entregaron los libros de textos hasta que sean avalados por las mesas de análisis de padres de familia, docentes, expertos y representantes de la sociedad civil. Falsedades. Miren, padres de familia, todo esto que están pidiendo los conservadores ya se hicieron. Se realizaron foros donde participaron padres de familia, sociedad civil, personajes de la sociedad civil, maestros, directores, supervisores, académicos, catedráticos, psicólogos, matemáticos, ¿no? Pedagogos, que precisamente hablaron del tema de cómo iba a ser creado el nuevo sistema educativo, el nuevo contenido de los libros. Ahí están, en la página del gobierno, donde está ahí la plataforma de YouTube,
Ahí lo pueden buscar, foros educativos. Y ahí aparecen todos los foros que se grabaron donde se estaba discutiendo y analizando precisamente todo esto que ellos están solicitando. Realmente no se saltaron nada de la ley. Todo se hizo conforme a derecho. Entonces, ¿qué es lo que vienen ahora a reclamar ustedes? ¿No? Fíjense nada más. ¿Hasta dónde es la absurda mentira para manipular el pueblo de México? Ah, pero no queda nada atrás. Vamos a escuchar esta diputada que se llama, ahorita les voy a decir, porque es algo irrelevante, algo absurdo de lo que dijo esta diputada. Es del grupo parlamentario de Morena, una diputada que ya sacó el cobre y como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, ¿no? Como Santiago Nieto, una diputada más del grupo parlamentario de Morena, diputada federal, se suma a la traición del pueblo de México y a la traición de la Cuarta Transformación. Es evidente que ella ya le llegaron al precio, porque ella no salió con el grupo parlamentario de Morena a dar estas declaraciones falsas en contra del gobierno y de los secretarios del estado de Chiapas, porque les exige que declaren, que transparenten los gastos, ¿no? A estos funcionarios de educación del estado de Chiapas. Fue una denuncia que ella puso. Pero también se opuso contra el contenido de los libros de textos gratuitos. No te voy a decir por qué es válido estos libros, pero vamos a escuchar precisamente a esta diputada del Distrito 2 por el estado de Chiapas. Ojalá que lo vean paisanos para que se den cuenta quién es la traidora al pueblo, una más que traiciona al pueblo como esta periodista, ¿no? Comunicadora de Azteca. Ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, que ni vale la pena, pero ojalá lo pongan acá si no me acuerdo. Esta diputada se llama Adela Ramos Juárez. Adela Ramos Juárez ya está brincando al lado de los conservadores y poniéndose en contra del pueblo de México. Pero viene acompañada, pues nada más y nada menos que de otra diputada del grupo parlamentario del PRD, diputada federal, Olga Luz Espinosa Morales, también del estado de Chiapas. Ahí se ve de qué lado está, de qué lado masca la iguana. En política, no nos debemos de sorprender de lo que viene sucediendo. Pero la traición siempre se da cuando les llegan el precio del hambre, de la ambición, de la hipocresía, del racismo, de las personas corruptas, ratas. ¿Qué más se puede merecer esta persona? Vamos a escucharla. Los diputados y senadores no tenemos administración de recursos a nuestro cargo, como los funcionarios públicos. En el estado de Chiapas es un caso muy evidente y muy descarado, que los secretarios están haciendo uso de los recursos públicos para campañas políticas. En este caso, ellos sí tienen a su disposición recursos públicos, y no solo secretarios del Estado, también secretarios federales, que son chiapanecos. Ejercen funciones de administración, no políticas, y control sobre los mismos, lo que se da una ventaja y torna las contiendas electorales en inequitativas. La gravedad de lo que ahora acontece en nuestro estado de Chiapas con el descarado y grotesco uso indebido de estos recursos por parte de los secretarios, sobre todo de salud, infraestructura y otros más, del grupo del gobierno actual, para lograr otras posiciones en el próximo sexenio, para sancionar y evitar este despilfarro con el dinero del pueblo, se vuelva un premio para ellos y puedan tener un puesto en el futuro. Es por ello
que he presentado una denuncia ante el INE para que se investigue este obsceno uso indebido de los recursos públicos en nuestro querido estado de Chiapas. Aquí tengo los oficios presentados ante la Comisión de Educación, de Vigilancia y de Transparencia para la auditoría a el Secretaría de Educación por la elaboración de los libros de texto. ¿Cuánto se gastó? ¿Quiénes revisaron? Si revisaron, porque hay errores hasta ortográficos. Entonces, ¿en qué se gastó todo el recurso invertido en este proceso? Muchas gracias. Diputada. Gracias. Ay, me quedo. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Yo soy Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, pero soy diputada por Chiapas y hoy me une esta misma causa por un estado tan pobre, tan vulnerable y sobre todo con tantas deficiencias en la educación como es el estado de Chiapas. También desde mi grupo parlamentario hemos hecho lo propio para manifestarnos en contra de la distribución de los libros de texto gratuito. Yo lo hago desde mi posición muy particular porque mi estado, si algo carece, es de una educación digna y de calidad. Un estado pobre. Qué raro, ¿no? Pues si la pobreza se le generaron los conservadores al estado de Chiapas, un estado que carece de educación. Esa herencia también se lo dejaron los conservadores, ¿no? ¿Por qué cabe la hipocresía dentro de estos grupos conservadores? ¿Por qué no se dan cuenta que antes de tirar o escupir saliva hacia el cielo, que se fijen primero que no se les vaya a regresar, ¿no? Entonces, todo lo como el boomerang, ¿no? Lo giran y regresa. Así están ellos, los conservadores. Fíjense nada más, da una gran tristeza que personajes del estado de Chiapas digan esto, cuando la realidad es que es el estado que ahorita ha estado saliendo el número 1 de la pobreza. Es el estado que tiene menos pobreza hoy en día, que es lo que menciona el presidente de la República, ¿no? Es el estado que en todos los ámbitos cuentan con por lo menos en cada familia, con un programa social. Es el estado que se le ha invertido en los programas Sembrando Vida. Es el estado que tiene empleo gracias a la construcción del Tren Maya. Es el estado que se le ha apoyado más cuando en el pasado, y no nada más ese, también los demás del sureste, cuando en el pasado ni siquiera se les volteaba a ver al estado de Chiapas. ¿Sabe por qué los conservadores están aferrados a recuperar Chiapas? Porque era la vaca de la ordeña, ¿no? Donde el estado más rico, uno de los estados más ricos del país, que es Chiapas, le ordeñaban todo. Había mucho inmigrante, ocasionado precisamente por los conservadores. Entonces, la minita de oro ya se les terminó, conservadores, por eso ustedes están bien enojados, ¿no? Ahora, miren nada más, hablaban ellos de la vacuna comunista, ¿no? Le voy a decir qué es el comunismo. Doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Fíjense nada más. Primero, la propiedad privada hoy en día en el México actual de la 4T, existe la propiedad privada, existe el ejido y existe el régimen comunal, ¿no? Existen las empresas. ¿Por qué están viniendo muchas empresas de otros países a invertir a México? Pues precisamente porque no es un
país comunista, ni se está inyectando la vacuna del comunismo. Ay, Dios mío, ¿a qué sabrá esa vacuna, no? Pues a lo mejor ellos sí, porque ellos sí son comunistas, ¿no? Hasta luego sí porque son comunistas. Dice, diferencia en las clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado. Aquí las empresas privadas son privadas y los medios de producción pues los controlan ellos y todavía los siguen controlando. Si no, Carlos Estelín pues ya se hubiera ido, ¿no? Ya se hubiera ido Televisa, Azteca, Grupo, ¿cómo se llama? Salinas Pliego, ¿cómo es? Grupo Salinas, ¿no? Ya se hubiera ido Imagen Televisión, entre otros. Si realmente la riqueza nada más la manejara y la controlara el Estado. Coca-Cola, Walmart, Soriana, empresas que se dedican a producir en cuestiones agrícolas o de ganadería y pesca, pues ya se hubieran ido de México, ¿no? ¿Dónde está el comunismo? Y dice, Estado que distribuye los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Sistema político, económico, social basado en esta doctrina. Wow, yo quisiera saber en qué momento el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos manda dotaciones o raciones de comida para alimentarnos cada día o por lo menos a la semana, ¿no? Yo quisiera saber a cuántas empresas les ha quitado su producción porque pertenece al Estado. Eso sí sería realmente algo irrelevante, ¿no? Pero bueno, los dictadores son ellos, que precisamente están metiéndole una denuncia para ejercer lo que sería el amparo, ¿no? Y detener la distribución de los libros de texto gratuitos. Ahí sí entra la dictadura, porque ellos están diciendo cuándo sí y cuándo no los niños y niñas y adolescentes, principalmente adolescentes de secundaria y de primaria, cuándo deben de recibir y qué tipo de libros quieren que se reciban, ¿no? Dicen que el gobierno de la República está politizando el sistema educativo, están equivocados. Los que están utilizando la educación para politizar son ustedes. Se están basando en algo inédito. Están violando la Constitución, porque los libros de textos están basados en la inclusión, en los derechos humanos, en hablarle de la realidad. Se quejan mucho del libro de matemáticas, que no hay matemáticas. Yo ya revisé los libros y en todos los contenidos de la mayoría de las materias se habla de matemáticas. En la vida cotidiana, cuando nosotros platicamos, cuando nosotros vivimos, en alguno de los momentos siempre tocamos temas matemáticos, que en la nueva modalidad de la educación hoy en día que se pretende ejercer a través de los nuevos libros de textos gratuitos, precisamente se toca biología, se toca matemáticas, se toca español dentro de los mismos contenidos. No es un libro como antes que venía forzosamente matemáticas y saturar de números y hartar a los niños para que nada más ejerzan la educación como borreguitos a la doctrina de los grandes empresarios, porque eso es lo que se trataba antes, de prepararlos para obedecer al patrón y no pensar más allá evolutivamente y a la vez evitar que ellos continuaran los estudios. Con esta nueva modalidad del sistema educativo pedagógico que se está manejando, es un sistema educativo donde son incluyentes, donde se le habla con la realidad y aprenden de la realidad que hoy en día vivimos. Por ejemplo, en la casa nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo cocinarse un huevo, cómo calentar agua para bañarse, cómo preparar el agua para bañarse, cómo preparar su cama, el por qué realizar actividades, el por qué es el trabajo, que muchas veces
Hay padres de familia que trabajan y no les da tiempo, como otros padres de familia que nos dedicamos a enseñarles esos temas a nuestros hijos. También habemos padres de familia que les enseñamos cómo cultivar, cómo ganarse la vida, porque como nos atravesamos en pandemia, entonces hay que preparar a nuestros hijos para una nueva pandemia o para un futuro que cuando no tengamos tecnología podamos ser autosustentables, ¿no? De eso hablan los libros. Nosotros nos acordamos cuando teníamos la educación, en la escuela se nos enseñaba a cómo paliar, a cómo acarrear la arena, a cómo pegar un tabique, cómo ordeñar una vaca, cómo limpiar las plantas, cómo cosechar, cómo cultivar y después cosechar. Limpiábamos nuestro salón, nuestros baños. Con la modalidad educativa de los conservadores, pues todo eso se terminó. Y todo ese tipo de educación, ¿qué vino a suceder? De que muchos jóvenes se interesaran más en los dispositivos móviles, algunos se metieran en las drogas, le faltaran el respeto a sus propios padres, por no tener la educación desde la escuela. Porque muchos niños y jóvenes, pues no se les dejó de preparar como a nosotros que tenemos valores y principios, ¿no? Hoy en día lo que se busca es erradicar el consumo de drogas, se busca erradicar la violencia de género, que de esos temas habla precisamente la diferencia entre el hombre y la mujer, el respeto hacia el hombre, el respeto hacia la mujer y viceversa, ¿no? El evitar la burla, el bullying dentro de las aulas y ante la sociedad. De eso hablan los nuevos libros, la concientización de la sociedad, el respeto a las comunidades indígenas, a las lenguas, ¿no? De eso hablan los nuevos libros hoy en día. ¿En qué le molesta a los conservadores que hoy en día se les quiera enseñar a los niños, niñas, a los niños y niñas la nueva modalidad educativa donde aprendamos a evolucionar a través de la vida, a través de esos libros, a enseñarles la realidad de lo que vivimos hoy en día? No podemos venir tapando el sol con un dedo nada más para favorecer a unos cuantos de la cúpula del poder. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, el valor humano, que eso es de lo que hablan precisamente los libros. Pero, ¿dónde está el trasfondo de todo esto? ¿Por qué el coraje de los conservadores? Aquí se los pongo el porqué. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Decirles que la defensa de nuestros libros de texto la haremos con fundamento en la ley. Nosotros siempre nos hemos apegado a la legalidad y por eso estos libros de texto surgen de esa reforma educativa que tuvimos en el 2019, de la cual maestros, padres de familia, sociedad en general, expertos y demás, fueron parte de ese nuevo modelo que tenemos en educación, de esa reforma al artículo 3º constitucional, de esa Ley General de Educación también del 2019. Y bueno, los maestros, y voy a hablar también a nombre del magisterio del país, sabíamos desde hace mucho que para tener una verdadera reforma era cambiar también planes y programas y libros de texto. Cuando llegó la mal llamada reforma del expresidente Peña, simplemente fue una reforma laboral, así lo sabíamos los maestros y las maestras de este país, porque hicieron muchas cosas supuestamente al amparo de la ley, cosas que perjudicaron a la educación, a las maestras, a los maestros, a los alumnos, y hoy tenemos reivindicado este suceso del 2013 con nuestra nueva ley
de Educación del 2019 con la reforma educativa, pero con la participación de maestras, de maestros, de especialistas, de los propios alumnos y alumnas. Se hicieron a lo largo y ancho de la República asambleas, reuniones, consejos técnicos. Estos libros de texto son producto de un trabajo enorme de las maestras y de los maestros que vamos a defender aquí en nuestro grupo parlamentario de Morena, del PT, y también estoy segura que la coalición con el Verde también se va a sumar a esta defensa de los libros de texto, porque esto es trabajo de las maestras, de los maestros, de expertos, de la comunidad escolar, de la comunidad y la sociedad también. Así es que los argumentos que ha sacado la oposición simplemente son porque se tocaron sus intereses muy privados, porque la industria editorial privada dejó de adquirir miles de millones que se etiquetaban aquí desde la Cámara de Diputados para la impresión de libros. Hoy son 100% impresos por la Conalitec. Anteriormente tenemos los datos, un 20% aproximadamente se imprimían por parte de Conalitec y el otro 80% que estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de pesos anuales eran destinados a empresas privadas. Los conservadores, la oposición, el PAN, el PRI, PRD, todos los que están a favor ahorita de esas empresas editoriales privadas, defienden intereses privados, por eso salen a decir mentiras. Bueno, pues ahí está las palabras de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Fíjense nada más. Conalitec, que es quien se encarga de imprimir los libros, ¿no? Y subirlos a la plataforma, nada más disponía del 20% de los recursos. Fíjense nada más. Y el 80% se destinaba a empresas privadas. Dentro de esas empresas privadas que se llevaba un moche de este recurso, era nada más y nada menos que Grupo Salinas de TV Azteca. ¿Ustedes por qué creen que TV Azteca está pelee y ataque en su medio de comunicación? En todos sus medios de comunicación. Precisamente porque les dio duro en esa inversión que tenían seguro con los conservadores y en un tiempo con la 4T, ¿no? Pero como se le quitó ese recurso, que ya no lo van a percibir, pues se lanzaron como víboras, ¿no? Es más, como gatos en brama, diciendo majaderías, insultando al gobierno de México. Este gobierno que se ha dedicado a darle al pueblo lo que realmente se merece por justicia, ¿no? 80% las empresas privadas, ¿no? Las imprentas, estas empresas de publicidad que se dedican a imprimir también libros, pues una de esas empresas era Azteca, bueno, Grupo Salinas, ¿no? Para que nada más quede el dato ahí al aire. Pero quien no termina de entender es este personaje del estado de Querétaro, que se suma a una denuncia que emite precisamente Maru Campos del PAN de Chihuahua, pero el estado de Querétaro no mete la denuncia, pero va a esperar a lo que resuelva el juez. Señor gobernador Mauricio Curi, si el estado de Querétaro no emitió esa denuncia, ¿por qué usted tiene que sumarse a un punto político? Si se supone que el estado debe de garantizar la educación, porque el artículo 3 de la Constitución Política dice lo siguiente: la educación debe de ser laica, gratuita, obligatoria y universal, ¿no? Con la nueva modificación. Gratuita. Usted menciona en su audio que van a imprimir cuadernillos. Si de por sí ya endeudó al Estado,
en complicidad con los diputados de todos los grupos parlamentarios en su estado, ¿no? ¿Sabe qué, gobernador? Ahorita le digo lo que le voy a decir porque quiero que oigan este audio el público. Decidí hacer algo muy objetivo. Está la UNAM, está UAN, está pedagogos, están unos psicólogos que conozco bien, que me digan, número uno, cómo están los libros, de forma objetiva. Y número dos, la parte jurídica. La parte jurídica, bueno, si hay un juez que determinó que no se pueden distribuir, pues no se puede distribuir. En caso de que no esté esa sanción por parte de algún juez, lo tengo entendido que es obligación del Estado distribuirlos. Por eso, primero vamos a ver de forma muy sensata cómo están los libros, que nos pasen un reporte de cómo están los libros. A partir de ahí, por supuesto, ese reporte será consensuado con los padres de familia, etcétera, platicado con ellos, y número dos, ver la parte jurídica. Pero yo creo que es un momento de sensatez. Ese nada más, el gobernador Mauricio Curi dice que los expertos ya revisaron los libros, ¿no? Señor gobernador, primero dice que ya le recomendaron sus expertos. ¡Wow! ¡Bravo! Esos expertos que terminan tirando puentes por sus malos planeamientos, esos son sus expertos, que ni siquiera saben qué es ser arquitecto o ingenieros civiles. ¿A eso se refiere usted, señor gobernador? Esos expertos que le han recomendado endeudar el Estado por la supuesta falla del sistema de energía eléctrica, cuando sabemos perfectamente que quien dota de esos recursos es la Federación. Que ustedes lo estén ejecutando mal esos recursos es diferente, porque los están desviando para campañas políticas. Porque la Federación está cumpliendo con otorgar esos recursos, pero ustedes están haciendo mal uso. Un gobernador que se ha dedicado a rechazar todo lo del gobierno federal, como lo que es la salud, que no ha tenido usted la capacidad ni siquiera para mejorar los sistemas de salud, ni siquiera los centros de salud. Están de la fregada. El servicio está nefasto. Faltantes de medicinas, carecen de capacidad para trabajar muchos médicos dentro del sector salud, pero no es culpa de ellos, es culpa de ustedes como gobierno de no dotarlos de lo necesario. Ese gobernador que usted ese gobierno que usted representa, ¿tiene esa capacidad? Porque no aceptaron la centralización de la salud con el gobierno federal, que estuviera ahorita de maravilla, ¿no? Pero prefieren, ahora, cerraron el hospital 5 de febrero, cuando se suponía que al construir el nuevo hospital, ese hospital de 5 de febrero iba a abastecerse entre los dos. ¿Y qué pasó? Cierran uno y dejan el otro. Y empezando a tener carencias en la situación de la salud. Señor gobernador, usted dice también que provisionalmente van a entregar cuadernillos mientras se resuelve esta situación jurídica. Fíjense nada más. ¿Le van a cargar a los padres de familia ese costo? ¿Le van a decir a los padres de familia que tienen, como siempre es su costumbre, que tienen que comprar esos cuadernillos como lo que sucede en el COBAT? Porque en el COBAT, primero, segundo y tercer semestre ya les quitaron la materia de historia, porque no quieren que los jóvenes se sigan enterando de la historia de México, de dónde está el fallo de lo que ustedes como conservadores tenían. En este semestre, en este inicio del ciclo escolar, precisamente es lo que están haciendo. Ustedes dicen que no deben de hacerse campañas y en los COBAT, muchos directores del COBAT
están precisamente portando chaleco de contigo, de su gobierno, cuando no deberían de hacer acto proselitista, porque ellos son docentes y se deberían de vestir con un uniforme educativo sin hacer alusión a ningún tipo de gobierno, ¿no? Ups, perdón si los salpiqué, pero es la realidad. Los obligan a comprar boletos para rifas, ¿no? Cuando realmente constantemente les están pidiendo recursos dentro de los COBAT a los alumnos. Y muchos alumnos no me van a dejar mentir, porque es la verdad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué no se preocupó usted, fíjese, señor gobernador, como lo que sucedió en el Corregidora, que no tuvo la capacidad para hablarle a la Guardia Nacional, que está a escasos metros, para solicitarle a la Policía del Estado, que está a 5 minutos, para que intervinieran los policías municipales? ¿Por qué no tuvieron la capacidad de dar esa orden? Porque el Corregidora no se olvida, ¿no? El Corregidora no se olvida, y menos a los de Guadalajara, que ahora están unidos con ustedes en contra de la educación. Bueno, los gobiernos, porque el pueblo no es lo mismo, ¿no? No tuvieron esa capacidad de controlar el Corregidora. Menos tienen la capacidad de controlar un sistema educativo. Pero aquí lo más curioso es que ¿por qué el gobernador está en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos? Pero sale a decir el secretario de Educación de UCEBEC que ellos sí están de acuerdo que se entreguen los libros. Qué ironía, ¿no? Qué ironía que sí está de acuerdo UCEBEC que se entreguen. Los maestros, la CENTE ya sacaron un comunicado que están de acuerdo que se entreguen los libros, pero los gobernadores no quieren. Entonces, ¿no es politizar rumbo al 2024? ¿No? Dice, ¿endeudaron ustedes el estado de Querétaro, señor gobernador? Precisamente lo dije con respecto a la CFE. Lo endeudaron con ese pretexto. ¿Y qué ahora pretende endeudar al Estado con respecto a la educación? Porque no hay falla en la educación, para que no sea ese el pretexto, señor gobernador Curi. No hay falla en la educación. La falla la están provocando ustedes, como lo están haciendo con los boicots de la CFE en el estado de Querétaro, ¿no? Para que haya apagones. Ahora con la educación, ay, es que no hay material educativo porque el gobierno federal no nos mandó los libros. No, el gobierno federal sí está mandando los libros. Lo que pasa es que ustedes no están de acuerdo que el gobierno federal despierte las conciencias y las mentes de los niños para que en un futuro no sean engañados como nos quisieron y pretendieron engañarnos a nuestra generación. Eso es lo que sucede, señor gobernador. No nos hagamos tontos. Tonto es aquel que cree que el pueblo de México y el pueblo de Querétaro está dormido, pero desgraciadamente y afortunadamente aprendimos a leer y a escribir y a evolucionar. Gracias a eso ya hoy en día muchos jóvenes, muchas familias ya no se les engaña, ya no se les miente. Pretexto de lo que están haciendo ustedes es de evitar que lleguen los libros de textos al estado de Querétaro, que ya están, porque aquí está la fábrica donde se fabrican los libros, ¿no? Pero ustedes no quieren, porque lo están tomando la cuestión política de defender a las empresas que los favorecen con sus moches. Eso es lo que está pasando, ¿no? A ver, señor gobernador, el sistema educativo que está implementando, el nuevo sistema educativo mexicano que se está pretendiendo manejar, es muy parecido a lo que maneja USAER con el sistema pedagógico, psicológico, ¿no? Yo tengo un niño especial y fíjese nada más que el nuevo sistema educativo le favorecería mucho porque aprendería más rápido mi menor de edad. Y no nada más el mío, de muchos padres de familia que tienen niños especiales. Les favorecería muchísimo.
pero desgraciadamente usted no quiere porque no se ha preocupado de dotar del servicio de USAER en todas las escuelas. Muchos padres de familia sufren con sus hijos especiales porque no pueden estudiar, porque en todas las escuelas del estado de Querétaro tienen problemas psicológicos y personas discapacitadas que necesitan el servicio de USAER, y ustedes no se ha preocupado en dotar ese servicio a todas las escuelas. En eso sí se debería de preocupar, señor gobernador, ¿no? De meter USAER a todas las escuelas, porque el sistema de USAER, el sistema académico que maneja USAER, es pedagógico. Lo mismo que se está pretendiendo manejar en los nuevos libros de textos gratuitos. Son totalmente pedagógicos, ¿no? Preocúpese por eso. O se debió de haber preocupado por dotar las escuelas. Ahora que el gobierno federal pretende meter un sistema igual que el de USAER para que todos los niños y niñas tengan la mejor comprensión lectora, ¿no? Pues ya no les gusta, porque tienen miedo a que los niños, niñas y adolescentes aprendan y evolucionen rápidamente a la vida diaria, a la realidad de la vida, a través de esos materiales educativos, que es donde ustedes ya no van a poderlos manipular, ¿no? El comunismo es un pretexto. Estamos en un tiempo moderno, donde la sociedad hoy en día dice, el comunismo eso ya fue, hace tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, no hay comunismo. ¿Sabe por qué? Porque todos sabemos leer y escribir. Todos conocemos un dispositivo móvil llamado celular, tableta, computadora, laptop, como usted le quiera llamar. Hay un sistema llamado, o una plataforma llamada Internet, ¿no? Es un sistema. El Internet ha abierto el panorama de muchas personas. Que usted no se ha preocupado por dotar de Internet gratuito a las instituciones, y menos a los poblados donde les hace falta. Esas compañías a las que usted defiende deberían de haberse preocupado por dotar de Internet, y no lo han hecho. Y no lo hicieron y no lo pretenden hacer porque no les deja dinero. Esa es la realidad. Señor gobernador, preocúpese en que los padres de familia no le hagan una manifestación por no permitir entregar los libros, porque yo le puedo apostar que ningún padre de familia va a querer sacar de su bolsillo para pagar esos cuadernillos que ustedes pretenden dar. Pero tampoco estamos de acuerdo que se utilice el dinero del erario, y muchos padres no creo que estén de acuerdo que se utilice ese dinero del erario público que está destinado para otra circunstancia, como la salud, por ejemplo, o pagar la deuda que metió usted al estado de Querétaro, ¿no? En imprimir cuadernillos. Nada más por el capricho político que usted trae, pues no. Los padres de familia no van a estar de acuerdo, ni estaremos de acuerdo nunca, de que usted, porque a fuerza quiere cumplir un capricho político mandatado por su representante de partido político, Marcos Cortés, porque ustedes están obedeciendo a eso, y a través de Marco Cortés que obedece las órdenes de Claudio X González y de Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas, ¿no? Ese capricho ustedes lo están cumpliendo políticamente, están politizando la educación. Pero aguas, señor gobernador, porque la educación es laica, gratuita y obligatoria. Y no se espere de que resuelva la Corte, porque si la Corte no resuelve en un corto tiempo, el presidente tiene toda la facultad de decretar que se entreguen esos libros. El presidente de la República puede emitir un decreto presidencial para que esos libros sean entregados. Y por decreto presidencial, ni la misma Corte puede hacer nada. Entonces, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya sabe dónde está la entrada. La entrada fácil es dejar de respetar a estos
poderes, porque usted es muy respetuoso de la ley, pero el día que usted deje de respetar a estos poderes que les están haciendo la vida imposible para el crecimiento del país, que el pueblo está de acuerdo, ese día va a ser el gran día que usted va a decretar que los libros de texto gratuitos lleguen a las aulas donde nuestros niños y niñas podrán ejercer. Muchas gracias. Esperemos que esta información les haya servido de mucho. Hasta la próxima.